Buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. Antonio Montero, nuestro infectólogo. Y porque hay muchas enfermedades infecciosas. El H1, HIV. No, HIV no. HTLV. No. Hay un caso en Rosario, del virus de la gripe. H1N1. Siempre que hay epidemia de gripe en un H1. Comprobado. Siempre Y el portador, ¿de dónde vino? Tanto no te puedo decir porque, bueno, lo sé. Es una cosa que uno se entera en los pasillos. Un solo caso. No, lo solo caso. lo escuché al secretario. Bueno, Hoy tenemos una invitada que ilumina e irradia este estudio. Nada más y nada menos que a la profesora titular de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida Universidad Nacional de Rosario. Se trata de la doctora Analía Ravena, que es además la directora de la carrera de especialización en psiquiatría y a quien nosotros le vemos un promisorio futuro en nuestra casa. ¿Cómo en tu casa no? No, te digo, ella es una de nuestras jóvenes líderes, además de tan joven que ha llegado a ser profesora titular por concurso. Entonces, hoy la hemos convocado por algo que es tan habitual escuchar en la calle, en los medios de comunicación. Y antes de introducirla en el tema, le voy a leer un pequeño artículo que es lo que más me motivó a mí. Dice así: depresión del domingo, cada vez más personas afectadas. La tristeza y el desgano son sensaciones frecuentes durante el último día de la semana. ¿Cómo superar la depre dominical? Domingo a las 7 de la tarde, hora en que la humanidad inclina su cabeza, escribió Roberto Art, y vaya si es cierto. 1 de cada 4 personas siente una profunda tristeza en el último día de la semana que se agudiza cuando comienza a atardecer. Esa pena por lo general indescriptible y que no está ligada necesariamente a la soledad puede implicar síntomas psicofísicos como palpitaciones, ahogo y dolor en el pecho. Esto ha sido escrito por Florencia O'Keeffe, que nosotros conocemos, en el diario La Capital, en un artículo en el cual se introduce en el tema de la depresión. Así que, Analía, buenas noches, bienvenida al programa, y ese es el tema sobre el que vamos a comenzar a hablar. ¿No le vas a preguntar a Analía si ella se deprime los domingos? No, Analía seguro que no. No, yo no. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Veo que realmente es un equipo muy aceitado y muy cálido en esta fría noche, como pasaron el tiempo hace un ratito, ¿no es cierto? Muchas gracias también por todas las palabras conceptuosas que tuvo el doctor Capitán hacia mi persona. El artículo realmente es como un disparador como para pensar algunas cosas relacionadas con lo que sería la ansiedad y la depresión, entre comillas, pongámoslo. Nosotros muchas veces los psiquiatras decimos que no hay que patologizar sentimientos o situaciones o vivencias que uno puede decir son vitales. O sea, no siempre la tristeza implica depresión y no siempre la ansiedad implica una enfermedad. O sea, cuando nosotros ya hablamos de trastorno de ansiedad es otra cosa, o un cuadro depresivo con algunas características también es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, empecemos por no patologizar afectos de la vida cotidiana, porque a veces es importante que estemos ansiosos ante un suceso, ante una salida, ante, digamos, un examen, y eso no implica que tengamos una enfermedad.
Lo mismo también a veces pasa que uno se siente triste por algo que no logró, o porque, digamos, le salió mal algo que quería hacer y no resultó como esperaba. Entonces, o digamos, porque el alejamiento de una persona que uno quiere, a veces hasta una mudanza puede crear una situación de tristeza, de una pérdida. Entonces, bueno, como primer cosa, hay que pensar que no hay que patologizar estos afectos, ¿no es cierto? Analía, pero es bastante frecuente. Yo, por lo menos en forma personal, me ocurre que el domingo a la tarde empiezo a entrar en un estado que no diríamos depresión, pero sino como de rechazo, ya pensando en las obligaciones del día siguiente, hasta que me llega el llamado de Amado Vicentini, mi jefe, y me dice: ya invitaste para mañana a la estrella. Y ahí se me terminó la depre y todo, y empiezo a pensar y a buscar en el teléfono quién es el mejor, quién va a ser la que nos va a acompañar o que nos va a acompañar. Pero eso es una sensación que uno va teniendo. Pero Carlos, a mí me resulta raro que te pase eso a vos. Yo diría que todos los que hemos tenido la suerte de amar lo que hacemos, es muy difícil que un día domingo vos llegues a la tarde y te pongas triste porque al día siguiente volvés a las actividades de la vida cotidiana. No me pongo triste por eso, sino porque me tengo que levantar. Bueno, hace frío. Es muy grosero lo tuyo. ¿Qué crees que te diga? Sí, hace frío, es tremendo, hasta que no me pongo triste. Bueno, usted también, los cirujanos, ¿a qué hora se le ocurrió operar? Podríamos operar al mediodía. No, pero eso es una costumbre. Y bueno, yo a mí me gusta operar a la mañana, y cuanto más temprano mejor. Y hace años que no opero a la tarde, es otra sensación, como es un tema de ritmo circadiano, de alguna manera. Yo que sí. Bueno, por eso, Analía, yo te decía que, pero mucha gente me dice, sí, es verdad, el anochecer, la noche del domingo. Bueno, nosotros los que amamos lo que hacemos estamos más felices, estamos más contentos, es verdad, pero hay gente que le causa, no sé, claro. algo, Antonio no se da. No, yo rescato dos cosas. Lo que dice la doctora, primero me pareció maravilloso. No hay que patologizar lo que no es patológico. Una cosa es estar deprimido, otra cosa es estar triste, número uno. Segundo, lo que vos decís me recuerda una frase vieja, que es que la gente que trabaja se aburre y se pone triste cuando no trabaja. La gente que no trabaja no se aburre nunca, lo tenés que pensar así, capitán. Me estoy invitando. ¿Te das cuenta? Esa es la solución a tu problema. Seguimos escuchando. Bueno, volviendo a esto del tema de los domingos, a veces sucede que hay determinadas personas que pueden sentirse, digamos, más tristes o depresivas un día domingo, cuando, digamos, deja termina su fin de semana, terminan las cuestiones que por ahí lo ponen contento, o encuentros o lo que tenía planeado, y bueno, al día siguiente empieza como a decir, bueno, tenemos los proyectos que tenemos, el trabajo que tenemos, o los no proyectos que tenemos, o las dificultades que tenemos en los lugares donde trabajamos, determinadas situaciones. O sea, a mí lo que digamos, creo que es importantísimo destacar dentro del campo de la psiquiatría es el tema de lo que es el contexto y las personas en la individualidad y en la singularidad, ¿no es cierto? O sea, todos somos diferentes, todos tenemos contextos diferentes, situaciones personales, familiares diferentes. Entonces, digamos, por ahí, mismas personas que trabajan en un mismo lugar, muchas veces con diferentes historias, pueden percibir esto del domingo a la noche con determinadas características. Tiene más que ver, yo creo, que con lo individual que con lo general, ¿no es cierto? Lo general sería, bueno, se termina el día de descanso o el día de placer y empezamos con las obligaciones o con las cuestiones que tienen que ver con el que uno se pone realmente a decir, bueno, sí, yo tengo un proyecto, tengo un trabajo, no tengo un trabajo, todo esto dejo todo, empiezo el régimen el lunes, busco trabajo el lunes, todo a partir del lunes, y justo, por decir, el primer día de la semana, ¿no es cierto? Hoy empezamos los martes, pero digamos, como que el primer día hábil es como que la carga de todas estas cuestiones que uno va dejando y tiene que arrancar, y es como de alguna manera ponerse al espejo y decir, bueno, y ahora no tengo excusa, tengo que hacer lo que dije que podía hacer, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo lo creo más desde un contexto, ¿no es cierto?
Y volviendo a lo que son los cuadros clínicos, uno, en relación con la singularidad de las personas, uno después puede ahí pensar, bueno, esto tiene que ver con un cuadro realmente depresivo, esto tiene que ver con un trastorno de ansiedad en relación con que esta persona no se quiere levantar, o tiene dificultades, o tiene determinada patología. Entonces, bueno, ya ahí como que se complejiza el tema, ¿no es cierto? Analía, ¿por qué no nos haces una breve descripción o una definición para que la gente lo entienda de qué es un cuadro depresivo, qué es la depresión? Bueno, primero viene la tanda publicitaria y luego le preguntas a Analía. Quedan abiertas las preguntas. Bueno, estamos con la profesora doctora Analía Ravena, que es la titular de la cátedra de Psiquiatría de Adultos de la Facultad de Ciencias Médicas, y le habíamos preguntado a Analía que en una forma así coloquial, como ella nos dice las cosas, nos defina qué es fundamentalmente la depresión, qué es la ansiedad, y cuáles son algunos de esos términos que antaño se usaban o nos enseñaban en la época en que nuestro conductor Amado hablaba de melancolía cuando escuchabas el tango, Amado. Te escuchamos, Analía. Bueno, es difícil en pocas palabras definir cuadros sindromáticos tan particulares. Digamos, yo creo que la gente sabe y entiende lo que es la depresión, en el sentido uno piensa siempre el tema de la tristeza, el desgano. Eso de la tristeza y el desgano, ¿qué implica? Implica, cuando uno lo piensa dentro de un cuadro depresivo, que tiene muchos más otros síntomas agregados, ¿no es cierto? Uno puede pensar, esta persona está deprimida porque le pasó algo, tuvo lo que nosotros llamamos una depresión, entre comillas, es una palabra que a veces se usa, a veces no tanto, reactiva a algo. Pasó algo en su vida que hace que haya tenido una situación de duelo. Duelo no quiere decir, duelo no siempre implica muerte, sino que duelo implica muchas veces, la mayoría de las veces nosotros lo tenemos por pérdida. Muchas veces hay personas que se deprimen por cambiar un trabajo, por perder un trabajo, o sea, es entendible. O sea, uno encuentra una explicación a esto que le pasa a la persona. Puede ser con una cuestión laboral, por una cuestión hasta de una mudanza, que uno se tiene que mudar a un lugar que hasta que no está convencido el lugar que se muda, y digamos deja la casa paterna o deja el lugar de donde uno era. O sea, cuando hay una cuestión que uno puede tener una cierta explicación a lo que le pasa a la persona, uno habla de esto de la depresión, entre comillas, reactiva, ¿no es cierto?, que implica un trabajo de duelo, un duelo que la persona debería o debe elaborar de acuerdo a su estructura o a su subjetividad, y en algún momento, como determinado tiempo, porque todo esto lleva su tiempo, resuelve, entre comillas también, esta situación, o sea, como que puede afrontar y volver a alegrarse y a tener un estado de ánimo que uno podría decir eutímico, un estado de ánimo, entre comillas, normal, ¿no es cierto? Uno por ahí, yo digo, pongo las cuestiones entre comillas, porque en el campo de la salud mental no todo es tan exacto como en la medicina biológica orgánica, que uno dice, bueno, esto es de esta manera y no hay otras variables. Acá nosotros en nuestra área tenemos muchas variables a tener en cuenta. Esto en relación con lo que uno llamaría un cuadro depresivo reactivo, ¿no es cierto? O una depresión menor también se llama, que para la persona no es menor indudablemente, pero es, digamos, como para entender que hay otro tipo de cuadros depresivos que antiguamente también se llamaban melancólicos, que son cuadros que uno a veces no tiene la explicación de por qué el paciente está de esa manera, y tienen, digamos, una inhibición psicomotriz muy marcada,
¿Qué quiere decir esto? Que la persona realmente está absolutamente abatida y adinámica, o sea que no tiene ganas de nada ni de levantarse de la cama. Esto se ve hasta en la expresión de la cara, por ejemplo, entre que no quiere comer, no tiene voluntad, está totalmente abúlico, o sea, sin voluntad, sin deseos. Y entonces hablamos de otro tipo de cuadro depresivo, con una tristeza muy profunda, inclusive con cuestiones de que el paciente piensa que la culpa de todo lo que le está pasando a él y a su familia, y digamos, a veces muy equivocadamente la tiene él, como que también puede pensar, bueno, nosotros nos quedamos en la ruina y estamos en la ruina, por más que no sea de esa manera. O sea, presenta ideas de ruina, presenta ideas de culpa muy marcadas. Entonces, ese otro tipo de cuadro depresivo, mucho más grave, que digamos necesita otro abordaje, otro tratamiento. Entonces, como para hacer una pequeña diferenciación entre cuadros que uno tiene cierta explicación hacia lo que al paciente le pasa y otros cuadros que a veces no tienen tanta explicación en digamos lo que le está pasando. Sería como una depresión menor y una depresión mayor. De alguna manera sí. Y con el avance de la tecnología, del conocimiento biológico, de la aparición de sustancias que son transmisores químicos, que nosotros en ginecología cada vez nos manejamos más y le encontramos más respuesta y más relación directa, causa-efecto entre la aparición de la sustancia y el síntoma, puede haber también ahora un desarrollo mayor o una explicación mayor de estos cuadros a través de una cuestión química, de mediadores. Se está avanzando en ese estudio. ¿Hay alguna escuela que lo explique? En medicina siempre se avanza, ¿no es cierto? O sea, todo el tema de inclusive la psicofarmacología, digamos, hay antidepresivos de primera, segunda, tercera generación. O sea, los medicamentos cada vez son más, digamos, exquisitos en relación con lo que hacen, ¿no es cierto? Yo siempre le digo a los alumnos, la clínica es soberana, ¿no es cierto? O sea, trabajar con el paciente, la relación médico-paciente es, a mi entender, lo primordial, ¿no es cierto? Uno puede pedir exámenes de neurotransmisores, eso ayuda, pero no son absolutamente, digamos, no es una cuestión absolutamente definitiva. O sea, uno no puede dosar al milímetro definitivamente algo y decir, bueno, tiene que tomar tantos miligramos de tal sustancia. Uno puede hacer dosajes, puede también pedir neuroimágenes para algún tipo de trastornos, no necesariamente para los cuadros depresivos, o sea, a veces para otros cuadros las neuroimágenes también sirven, pero digamos, fundamentalmente, sobre todo en los cuadros de depresión, la clínica es soberana, ¿no es cierto?, en relación con eso. Otra de las cosas que me parece importante destacar es que hay depresiones enmascaradas, ¿no es cierto? Uno llama depresión enmascarada a pacientes que tienen a veces cuadros que uno llama orgánicos, o sea, puede a veces ser cefaleas muy intensas, cuadros de dolores de estómago, epigastralgias muy particulares, algún síndrome de fatiga, a veces pacientes, sobre todo las depresiones enmascaradas a veces se dan también en los hombres, que la persona está más agresiva o más intolerante. No siempre esto es causa-efecto, pero digamos, a veces aparecen otros síntomas que no son exclusivamente la tristeza y que tienen que ver con cuadros depresivos, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la anamnesis, preguntarle lo que le está pasando al paciente, conocer un poco la historia del paciente, ¿no es cierto? Y ni que hablar de cuadros de lo que son, por ejemplo, los cuadros cardíacos. Un paciente, una persona que hizo una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio, en un alto porcentaje presenta un cuadro depresivo, que tiene que ver con lo que le pasó y generalmente después en el post de lo que le pasó, ¿no es cierto? También en los síndromes, por ejemplo, en el Parkinson, en los cuadros demenciales al principio, cuando el paciente alcanza, sobre todo en las ACV,
que empieza a darse cuenta de lo que le pasó, puede también hacer un equivalente o un cuadro depresivo. O sea, hay inclusive en enfermedades infecciosas, cuando se diagnostican algunas enfermedades infecciosas, todo el correlato, digamos, hay situaciones que aparecen también cuadros depresivos. Analía, uno debería pensar algo. Cualquier dolor que tengas en el cuerpo, de alguna manera, va a afectar tu mente. Seguro. Cualquiera sea el dolor que Seguro. tengas. A veces nuestros primos hermanastros, como a veces son los médicos, que recién están aceptando que somos hermanos, a veces ellos dejan de mirar esa situación y se olvidan de la depresión que se plantea en la clínica en general. Pero yo te recuerdo de que hace 50 años nuestros clínicos viejos nos hablaban de que una enfermedad orgánica terminaba somatizando, pero una enfermedad así psiquiátrica o psicológica terminaba haciendo una patología somática. El colon irritable es una prueba de por ello. ejemplo. La úlcera de estómago, nuestros viejos clínicos decían que el origen fundamental era una acción directamente debido a una alteración psicosomática. Hubo una época en que se creó y tuvo un gran desarrollo, no sé ahora cómo la tiene la medicina psicosomática. Que, claro. Bueno, pero ojo que el Helicobacter pylori te produce la úlcera de estómago, pero la gastritis no. La gastritis te la prepara el sistema nervioso. Recuerdo que se hacía la simpaticectomía selectiva para eliminar el exceso de acción del sistema simpático que aumentaba el ácido clorhídrico. Así que no digas que nosotros los primos hermanos de los psiquiatras... capitán, perdóname, yo creo que en Argentina estamos afectados de psicologitis, donde pensamos que existen unas explicaciones todas basadas con la teoría psicoanalítica que inventó Sigmund Freud hace, qué sé yo, 100 años. Pero Freud no conoció los mediadores químicos ni los neurotransmisores. No, pero lo conoció a Charcot, que fue el más grande anatomista que haya tenido. Tampoco conoció cómo fue. Lo que sabía hacer Charcot, ¿viste ese programa que un señor con una motosierra parte una máquina para ver cómo funciona? Charcot era un genio, era un Julio Verne de la medicina, y él ya yo he leído libros de Charcot que... Bueno, pero Julio Verne de las noticias está santucho con las malas noticias. Tenemos que Analía nos va a contestar todo esto. No, yo lo que quería comentar, para nada, en relación con lo que usted decía del Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Ahora está el Helicobacter pylori. ¿Cuántos de estos cuadros llamados psicosomáticos? Nosotros a veces hasta el doctor, colegas míos dicen, bueno, todas las enfermedades son psicosomáticas, ¿no es cierto? Pero digamos, los más marcados como cuestión psicosomática de lo que es la úlcera gastroduodenal, ahora bueno, está el Helicobacter pylori, pero digamos, uno por ahí cura, entre comillas, lo del Helicobacter, y el paciente sigue con algún tipo de, digamos, con su carácter, con su personalidad, con sus trastornos, con una serie de cuestiones psicológicas, por más que esté curado el Helicobacter. Y con su gastritis. Por supuesto. Radio. Bueno, nos acompaña la profesora Analía Ravena, titular de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, y la habíamos puesto en una encrucijada. Es decir, más precisamente vos, Amado, la habías puesto en una encrucijada cuando le preguntaste el momento en que lo psicológico, es decir, lo que tiene que ver con la mente, influye sobre la parte somática. Habíamos estado hablando de la úlcera gástrica, habíamos estado hablando de la inversa, así que Analía, como profesora de psiquiatría, danos una pequeña opinión sobre esto de la medicina psicosomática y después contanos qué es la ansiedad y en qué se diferencia de
lo que habíamos estado hablando, que es precisamente la depresión. Bueno, la parte de psicosomática es un gran capítulo dentro de la psiquiatría y dentro de la medicina en general. Como dije hace un ratito, todas las enfermedades uno puede pensar que tienen un fuerte componente psicosomático, ¿no es cierto? Uno a veces dice que es primero el huevo o la gallina, muchas veces, ¿no es cierto? En algunas patologías, ¿no es cierto? Esto se puede leer, uno puede hacer una lectura de diferentes epistemologías. Si digamos, lo vemos desde el psicoanálisis, que yo no soy psicoanalista, pero digamos, desde el psicoanálisis uno puede trabajar todo lo que sea el conflicto intrapsíquico, las cuestiones de la infancia, por qué este sujeto, digamos, tiene esta enfermedad, digamos, dentro de lo psicosomático, por qué un sujeto hace una enfermedad gástrica y el otro hace, por ejemplo, la gastritis, que estuvimos hablando hace un rato, y el otro hace una cefalea, ¿no es cierto? Entonces, ahí entran en juego, si tomamos esa explicación desde esa epistemología, cuestiones totalmente inconscientes, ¿no es cierto? También uno puede pensar y trabajar cosas desde la, digamos, psico-neuroinmunoendocrinología, que es un campo que nuevo, muy nuevo. Claro, es muy nuevo como palabra, ¿no es cierto? Pero digamos, hace mucho tiempo que uno ve estas relaciones, ¿no es cierto? Y las puede empezar a pensar y a trabajar desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Y es bueno que se trabaje en equipos interdisciplinarios para trabajar justamente todas estas patologías, porque muchas veces es necesario que el psiquiatra trabaje con el clínico mancomunadamente, o con el endocrinólogo, o con muchas veces digamos, a veces hasta con el ginecólogo. Hay un montón de digamos, de estas enfermedades que indudablemente tienen que ser trabajadas en el equipo interdisciplinario. O sea, me fui a lo del trabajo en equipo, pero volviendo a las explicaciones, uno puede tomar las explicaciones de diferentes teorías y justamente, y estamos hablando en una de esas de la úlcera de Doña María. O sea, uno la úlcera de Doña María la puede, o de la señora María, la puede tomar y leer desde una cuestión que tenga que ver con una cuestión más psicoanalítica del inconsciente, o la puede ver con que a esta señora le tiene este problema de úlcera cuando tiene una gran dificultad familiar en relación con su pareja, o con sus chicos, o con su trabajo, con su casa. Entonces, bueno, ahí entrarían otras cuestiones que tienen que ver con lo vincular, y hablamos ya de otro tipo de cuestión teórica. O podemos pensar, bueno, tiene una situación de estrés por estas razones que estuvimos hablando, y entonces, bueno, tiene un aumento de ácido clorhídrico, entonces por eso tiene esta cuestión de gastritis, etcétera, etcétera. O sea, este mismo cuadro clínico de esta señora que tiene una de esas, una gastritis, de acuerdo como la leamos, puede tener diferentes explicaciones. Volviendo a lo de la ansiedad, hace un ratito dijimos cuando empezaba el programa que la ansiedad mínima vital es buena. ¿Y qué pasa cuando uno dice, el término ansiedad viene de ansietas, que es esta cuestión del temblor, ¿no es cierto? Y algunos autores lo diferencian, otros no, con lo que es la angustia que viene de Angor, esta cuestión que es más, algunos autores dicen, bueno, la angustia es más como somática y la ansiedad tiene que ver más con lo psicológico. O sea, hay muchas escuelas que hablan de estas diferencias. Otros autores directamente no, toman el cuadro de ansiedad y angustia muy, digamos, como cosas muy parecidas, ¿no es cierto? Y ahí podemos hablar de muchas enfermedades, y hablamos de enfermedades cuando son invalidantes para las personas. Entonces, ahí entraríamos en los grandes capítulos de los trastornos de ansiedad, que podemos pensarlo, si lo vemos como trastorno, que tiene que ver con clasificación y con una epistemología más orgánica, más clasificadora, o podemos decir, bueno, es la vieja neurosis de angustia que describía Freud hace, como recién decía acá el compañero, hace más de 100 años, ¿no es cierto? Freud hablaba mucho de la histeria. Bueno, histeria, y sobre todo se lo achacaba a la mujer, porque venía de hístero, que es útero. Y vos así como ginecólogo.
Recién vos me dijiste hasta a los ginecólogos los consultamos. Tenía que contestarte. Eso de hasta a los ginecólogos les consultamos no cayó bien en la mesa. No, ¿por qué? Bueno, así que yo te digo, histeria había sido definido por Freud como un cuadro muy importante reaccional, pero probablemente de origen orgánico en su útero, a pesar de que ahora sabemos que hay hombres más histéricos y que no tienen útero que la mujer, que en eso fue una víctima de esa concepción, de esa diferencia de género que a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX regían esa sociedad victoriana. Claro, de todas maneras, acá estos son todos grandes capítulos lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Grandes capítulos de la psiquiatría. Estamos como que tomando diferentes temas que son grandes capítulos, que podríamos hacer hasta congresos sobre cada uno de ellos. Sí, es verdad. Cuando vos hablás de la histeria, y bueno, yo lo podría pensar desde una epistemología, bueno, una neurosis histérica, ¿qué implica o qué significa? Y cuando un cuadro de esta naturaleza es patología. Es patología cuando los cuadros son invalidantes, porque también podemos hablar de una fobia. Entonces, eso está muy de moda. Claro, eso porque uno puede decir, por ejemplo, permanentemente todo el mundo habla ahora del síndrome fóbico, tengo fobia o no fobia, qué cosa que antes 10 años atrás, no sé si era tan frecuente. Amado, vos que tenías tanta práctica profesional. Se ha banalizado el término fobia como tantos otros conceptos que todo el mundo usa. Entonces, aparentemente cualquier temor, por pequeño que sea, es una fobia. Y no es. La fobia es una cosa mucho más complicada, más seria, con grandes dificultades para el que las padece. Seguro. De vivir. Seguro, uno tiene que, digamos, porque coincido plenamente, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, bueno, uno muchas veces dice, bueno, no, a mí no me gustan las ratas o no me gustan las cucarachas, y uno dice, tengo fobia, entre comillas, a una cucaracha. Pero digamos, y muchas veces las personas dicen eso, ¿no es cierto? Y eso no implica que uno tenga una fobia hacia eso específicamente. Ahora, cuando el paciente que padece un cuadro de una fobia, y no puede salir de la casa porque piensa que ya sea, o no puede salir de una habitación porque piensa que en las otras habitaciones hay ratas, o no puede salir de la habitación porque digamos tiene miedo a los espacios abiertos, entonces es invalidante. Bueno, entonces ya ahí hablamos de enfermedad, y con lo que ese paciente padece, ¿no es cierto? Que ahí entra todo a jugar, toda esta cuestión del trastorno de ansiedad en sí, con palpitaciones, sudor, taquicardia, temblores, sensación de muerte inminente, todo ese tipo de cosas que son absolutamente invalidantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya estaríamos hablando ahí de un cuadro clínico con otras características, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es que uno puede tener cierta ansiedad, como decíamos un rato, hacia un encuentro, o la que uno llama la ansiedad vital, que sin tener ansiedad cero es la muerte, ¿no es cierto? O sea, la ansiedad cero, como que sí, bueno, no estamos vivos. O sea, siempre uno tiene cierta ansiedad vital hacia determinadas cosas que uno va haciendo en el día a día, ¿no es cierto? Pero cuando esto realmente se convierte con otra serie de síntomas en un cuadro que no le permite una vida de relación o una vida laboral, entonces ya ahí hablamos de patología. Analía, no sé si a lo mejor lo compartimos. Hoy uno ve con suma frecuencia que los clínicos piden con suma frecuencia el dosaje de serotonina como si fuera un predictor de un cuadro depresivo, sí o no. ¿Cuál es tu impresión con respecto a esto? Como yo decía hace un rato, en relación con lo que uno pide neuroquímicamente, ¿no es cierto? Muchas veces para algunos colegas tener, digamos, los datos estos ayuda,
pero además a veces a las personas le crea mucha ansiedad, volviendo a hablar de la ansiedad, de que si tengo el valor un poco movido, tengo algunas décimas más, algunas décimas menos, tengo tal cuadro y tengo que tomar tanta cantidad de medicamentos. Yo a veces hago ejemplos con los alumnos, digo, si a 100 personas o a 100 alumnos nos hicieran ese tipo de dosaje, probablemente muchos lo tendríamos movido en una de esas, el valor, y no tendríamos el cuadro clínico. Claro. Entonces, digamos, son todos estudios que en algunas situaciones sirven y pueden llegar a ser útiles, pero digamos, siempre la clínica es soberana, es verdad. Absolutamente soberana, y la clínica en contexto, ¿no es cierto? O sea, en la singularidad del paciente que consulta por un tema que tenga que ver con lo psiquiátrico, ¿no es cierto? Lo malo que el clínico termina pidiendo todo esto y haciéndole sentir al paciente que está padeciendo una depresión, cuando a lo mejor es un cuadro clínico y que la serotonina puede ser normal, puede estar alta y uno tener una depresión igual, o estar muy baja y uno llevar una vida espléndida. Justamente, yo coincido con lo que usted dice, porque además está el tema de que hay una sobremedicación de psicofármacos, ¿no es cierto? Digamos, los psicofármacos son una de las drogas que más se consumen, porque, digamos, se consumen psicofármacos como, digamos, agente antiansiedad, agente antidepresivo, para dormir, hipnóticos. Entonces, muchas personas toman una serie de medicamentos, a veces recetados por los clínicos, a veces porque se lo recomendó un vecino, a veces porque se lo dijo un amigo, y lo van tomando por tiempo, entonces crean, muchas veces pasan 5, 10, 15 años que están tomando media pastillita de alguna cosa, entonces se crean adicciones recetadas, que yo, digamos, soy bastante incisiva cuando trabajo con los alumnos de pregrado en, digamos, de ser muy cuidadosos, digamos, en dar determinadas, digamos, en no estigmatizar a los pacientes cuando realmente no es necesario que lo tomen durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Y que muchas veces esto del trabajo en equipo a mí me parece fundamental para poder evaluar si realmente es necesario el psicofármaco durante tanto tiempo. Analía, entrando en esta unión entre la respuesta psíquica, la respuesta psicológica y la respuesta somática, hay algo que cada vez se está usando más el término y que se está tratando de estudiar mejor, que es lo que llamamos el estrés. El estrés o agresión es una situación psíquica o física que pone en juego al organismo en toda una serie de respuestas. Eso se conoció hace mucho tiempo como el síndrome general de adaptación de Hans-Selye, que tiene mucho que ver con lo psíquico, con lo digamos fisiológico y lo físico. Ahí sí tenemos que la famosa secreción de adrenalina es una respuesta, una respuesta que tiene el organismo ante una situación. La dopamina y todos los sistemas químicos que ustedes están hablando, no tanto la serotonina, que corresponde a un neurotransmisor. Yo creo que eso debería o tendría que tener un concepto quizá más integrado en la enseñanza. ¿Qué opinión tenés y cuál es la respuesta más común desde el punto de vista psíquico o psicológico o psiquiátrico al estrés? De todas maneras, pensemos que digamos, cuando vos hablabas del estrés y, digamos, del síndrome de adaptación, uno lo veía, por ejemplo, en fisiología, en los primeros años de la carrera, ¿no es cierto?, esto de la respuesta al estrés. Y, digamos, si tomamos, podemos pensarlo en hasta en una cuestión desde lo social, porque en este momento uno ve que digamos, si hubiera un sociólogo acá, hablaría del tipo de vida, de la posmodernidad, del tipo de vida más agitado y todo lo demás, ¿no es cierto? Yo, digamos, lo leería mejor pensándolo en una cuestión incisiva para desencadenar alguna patología que
podría ser, digamos, como una cuestión que haya una predisposición hacia algo, ¿no es cierto? O sea, como tomando las series complementarias de Freud, factores predisponentes y factores desencadenantes. De alguna manera, si ese sujeto vivenció de tal o cual manera, probablemente esa situación de estrés le puede llegar a generar una respuesta que puede ser, digamos, un trastorno de ansiedad de tal naturaleza, o por ejemplo, cuando volviendo hoy, como hablábamos de lo de la histeria, bueno, una parálisis histérica, o sea, ante esta situación de estrés no se le mueve digamos, le dejó de mover un brazo, y no es que tuvo un accidente en ese brazo, sino que algo que pasó en relación con lo que le pasó a ese sujeto como factor desencadenante hace que el cuerpo reaccione de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, el estrés lo encuadraría más dentro de cuestiones más orgánicas o patológicas en un segundo momento, ¿no es cierto? Lo leería de esa manera. Ana María, yo creo que hay muchas cosas por decir. Carlos ha tratado de hacer un panorama al invitarte muy amplio. Esperamos que nos vuelvas a acompañar hablando sobre un tema mucho más específico. Con mucho gusto. Porque ya la hora se ha volado y lamentablemente tenemos que decir gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, la verdad, y esperando que vuelvas. Muchas gracias. Bueno, si ya el director te ha invitado nuevamente, lo vamos a programar y vamos a escuchar entonces la despedida de Antonio. No se va. No me voy yo. ¿Por qué me viene despedida? Buenas noches, porque me voy a quedar a escuchar la noticia de Santucho. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por escuchar.